Un cordial saludo, profesoras y compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Yacambú, carrera de Psicología, nuestra tutora Carmen Estela Martínez, y está conformado por mi compañera Alexa Salazar y mi persona Soligera Aldana. Les vamos a hablar acerca de la sensibilidad en neurociencias. Muchísimas gracias. Definición de sensibilidad. Ahora muy bien, es la capacidad de un organismo para detectar, procesar y responder a estímulos internos o externos. Es el primer paso para que nuestro cerebro pueda interactuar con el mundo que nos rodea y con nuestro propio cuerpo. Para diferenciar la sensibilidad de la percepción, podemos usar la siguiente analogía. Es como recibir una señal de un radio. La señal existe y es captada por el receptor, en este caso tu cuerpo. La percepción es el proceso cerebral de codificar esa señal de radio y entender su significado. Es como una canción, un noticiero, como lo queramos llamar, y darle un contexto. Es la interpretación que el cerebro hace de la información sensorial. Clasificación de la sensibilidad general o somática. Se refiere a la sensibilidad que proviene de todo el cuerpo. Soma, a su vez, se subdivide en 3 tipos, según la ubicación de los receptores. La estereoceptiva, esta sensibilidad se encarga de recibir estímulos del medio ambiente externo. Los receptores están en la piel y nos permiten sentir el tacto, la presión, la temperatura, el dolor y la vibración. Un ejemplo muy sencillo es sentir el calor del sol en la piel o el contacto de la ropa. El propioceptiva se encarga de la información sobre la posición y el movimiento de nuestro cuerpo en el espacio. Los receptores se encuentran en los músculos, los tendones, los ligamentos y articulaciones. Gracias a esta sensibilidad podemos saber si nuestros brazos están estirados o doblados, incluso con los ojos cerrados. La interoceptiva se ocupa de la información proveniente de nuestros órganos internos, el cual nos permite percibir sensaciones como el hambre, la sed, la necesidad de orinar y el dolor visceral. Es esencial para la homeostasis, el equilibrio interno del cuerpo. La sensibilidad especial se refiere a los sentidos clásicos que tienen receptores específicos y estructuras cerebrales dedicadas. Tenemos lo que es la vista, es el sentido de la visión que se encarga de percibir la luz, el color y la forma. El oído, el sentido de la audición, nos permite percibir el sonido. El olfato, el sentido del olfato, nos permite detectar olores. El gusto nos permite percibir los sabores. Y el equilibrio es el sentido del equilibrio. Es un sistema vestibular que nos ayuda a mantener la estabilidad. Está estrechamente relacionado con el oído interno. Las estructuras anatómicas implicadas en la sensibilidad son un sistema complejo de receptores, nervios y áreas del cerebro que trabajan en conjuntos para procesar la información sensorial. A continuación, vamos a presentar un desglose. La sensibilidad general somática. Esta sensibilidad, que incluye el tacto, la temperatura, el dolor y la propiocepción, viaja a través de vías neuronales específicas, como lo son los receptores sensitivos. Son las estructuras iniciales que detectan los estímulos. Se encuentran en la piel, los músculos, los tendones y órganos internos. Ejemplo, incluyen los corpúsculos de Meissner, que es el tacto ligero, los corpúsculos de Pacini, que es la presión, vibración de los huesos musculares, y la propiocepción y las terminaciones nerviosas libres, como el dolor y la temperatura. También tenemos lo que es la médula espinal, el cual actúa como la autopista principal para la información sensorial. Los nervios sensitivos entran en la médula por unas raíces dorsales. Una vez dentro, la información viaja por 2 vías principales, lo que es la vía de la columna dorsal, lemnisco-medial, el que transmite el tacto fino y vibración, propiocepción consciente. Las fibras ascienden por la médula espinal hasta el bulbo raquídeo, donde se cruzan al lado opuesto. También está la vía espinotalámica anterolateral, que conduce la información del dolor, la temperatura y el tacto grueso. Las fibras se cruzan al lado opuesto de la médula espinal inmediatamente después de entrar. También tenemos lo que es el tálamo, que es la estación de relevo sensorial del cerebro, donde toda la información sensorial, excepto el olfato, llega primero al tálamo antes de ser enviada a la corteza cerebral. Actúa como un filtro, regulando que la información sea importante. La corteza cerebral
que es la somatosensorial, está situada en el giro procesal del lóbulo parietal. Aquí la información sensorial es procesada e interpretada. El músculo sensorial es una representación de cómo cada parte del cuerpo se proyecta en esta área en la corteza, mostrando la gran cantidad de neuronas dedicadas a áreas como las manos y la cara. La sensibilidad especial. Cada uno de estos sentidos tiene estructuras anatómicas dedicadas, como lo que es la vista. El ojo con la retina, que contiene los fotorreceptores, conos y bastones. El nervio óptico, la quiasma óptica y la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Son las estructuras clave. El oído externo, el pabellón auricular, el oído medio, el de huesecillo, el oído interno, coclea con el órgano de Corti que contiene las células ciliadas, el nervio vestibular y la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal son esenciales para la audición. El sistema vestibular en el interno es fundamental para el equilibrio. También tenemos el olfato, que son los receptores olfatorios en la mucosa nasal. El bulbo olfatorio y la corteza olfativa en el lóbulo temporal están implicados. Es el único sentido que no pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Y por último tenemos lo que es el gusto. Las papilas gustativas a la lengua con la quimioterapia, el tronco encefálico y la corteza gustativa en la ínsula son las estructuras principales. Equilibrio. El laberinto vestibular en el oído interno, los canales cerviculares y los nervios vesticulares transmiten la información al cerebelo y al tronco encefálico para coordinar el movimiento y la postura. Dentro del punto número 1 tenemos la recepción de estímulo. Y esto ocurre en los receptores sensoriales, o sea, las terminaciones nerviosas o células especializadas. Aquí cada receptor tiene la especificidad modalo. Por ejemplo, los receptores mecánicos para la presión o los fotorreceptores para la luz. Dentro de los tipos principales de receptores tenemos los mecanoceptores, que son los de la presión, vibración, tacto fino. Los termoceptores, que es calor-frío. Nociceptores, que es por el dolor. Los quimiorreceptores, que es el olfato, gusto, cambios químicos internos. Y los fotorreceptores, que es la visión. Punto número 2, la transducción. Este es el estímulo físico-químico, el cual se convierte en un tipo de señal eléctrica y ocurre mediante potenciales generadores o receptores que si alcanzan umbral desencadenan diferentes tipos de potenciales de acción en la fibra nerviosa. Punto número 3, transmisión. Los potenciales de acción viajan por las vías aferentes hacia el sistema nervioso central. Esta información suele hacer sinapsis dentro de la médula espinal o el tallo cerebral y así ascender por vías específicas como el tracto espinotalámico o el lemnisco medial y así llegar al tálamo. En sí el tálamo actúa como una estación de relevo y filtro de la información sensorial. Punto número 4, procesamiento central. La corteza cerebral, sobre todo el lóbulo parietal, o sea, las áreas somatosensoriales primarias y secundarias, interpretan la información y codifican características como la modalidad, o sea, el tipo de sensación, si es dolor, tacto, temperatura, la intensidad, que es la frecuencia del disparo de las neuronas, la localización, que es la organización somatotópica, la duración, o sea, la adaptación rápida o lenta de los receptores. Punto número 5, la percepción consciente. Este es el paso final de la integración cortical que permite reconocer, discriminar y reaccionar ante el estímulo. Y esta también se integra con procesos cognitivos, o sea, con la memoria, atención o emociones. Dentro de las aplicaciones psicológicas, punto número 1, tenemos la percepción y la cognición. Y en esta es comprender el cómo se procesan ciertos estímulos sensoriales y que ayudan a explicar los fenómenos perceptivos, o sea, las ilusiones, la atención selectiva, la percepción multisensorial, entre otros. Además de que esta se aplica dentro de la psicología experimental para estudiar el umbral absoluto, umbral diferencial y las leyes psicofísicas de Weber, Fechner y Stevens. Punto número 2, la psicología del aprendizaje y la conducta. La sensibilidad es la base del condicionamiento clásico y el operante, y es que un estímulo debe ser detectado y procesado para generar las respuestas y el aprendizaje. Por ejemplo, la aversión al sabor, conductas evitativas frente al dolor, entre otros. Punto número 3, psicología del desarrollo.
En este es evaluar la maduración sensorial en bebés, o sea, la audición, visión, tacto. Además de que permite identificar las alteraciones tempranas en el neurodesarrollo, por ejemplo, el autismo, hipoacusias congénitas, entre otros. Punto número 4 es la psicología clínica, y es que hay trastornos perceptivos como la hiperestesia sensorial, que es la mayor sensibilidad frecuente en ansiedad o trastorno del espectro autista, o la hipoestesia, que es déficit de percepción. Además de intervenciones terapéuticas como lo es la estimulación multisensorial o las salas Snowcastle y terapia ocupacional. Dentro de las aplicaciones clínicas tenemos el punto número 1, que es el diagnóstico neurológico. Y es que las pruebas de sensibilidad, o sea, el tacto, dolor, temperatura, vibración y la discriminación de 2 puntos, ayudan a localizar las lesiones en nervios periféricos, médula espinal o la corteza somatosensorial. Por ejemplo, hipoestesia en un dermatoma indica lesión radicular. Punto número 2, el manejo del dolor. Comprender vías nociceptivas permite desarrollar analgésicos, bloqueos nerviosos, estimulación eléctrica transcutánea o neuromodulación. También el tratamiento de síndromes dolorosos crónicos como la fibromialgia o neuropatías. Punto número 3, la rehabilitación neurológica. Después de un ictus o una lesión medular se utilizan técnicas de reeducación sensorial para recuperar cierto tipo de percepción táctil y propiocepción. Por ejemplo, la terapia espejo para el dolor del miembro fantasma. Punto número 4, psiquiatría y neuropsicología. Hay alteraciones en la integración sensorial que se relacionan con psicosis, o sea, alucinaciones, depresión, hipoestesia, trastornos somatomorfos, entre otros. La evaluación de la sensibilidad ayuda a diferenciar entre causas neurológicas y psicógenas. Punto número 5, neurotecnología y prótesis. Hay diferentes tipos de prótesis biónicas con retroalimentación táctil. Y también interfaces cerebro-computadora que utilizan señales sensoriales para mejorar el control motor o comunicación en pacientes con discapacidad severa. Por último, dentro de la pregunta tenemos si la percepción depende de la sensibilidad, hasta qué punto nuestra experiencia del mundo es objetiva o subjetiva. Y es que la percepción humana como tal parte de la sensibilidad, es decir, de nuestra capacidad biológica de captar cierto tipo de estímulos dentro del entorno mediante receptores especializados. Sin embargo, lo que experimentamos no es una copia fiel de lo que es la realidad, sino más que todo es una representación construida por nuestro sistema nervioso. Nuestros sentidos como tal tienen límites. Solo vemos un pequeño rango del espectro luminoso, o vemos ciertas frecuencias y nos adaptamos rápidamente a estímulos constantes. Y esto marca de entrada un sesgo dentro de la forma en la que accedemos al mundo mismo. A ello también se suma el procesamiento cerebral, el cual filtra, selecciona y organiza la información. También la atención, la memoria, las emociones y la cultura influyen en cómo interpretamos lo que nosotros sentimos como humanos y como seres vivos. Por eso, dos personas pueden experimentar de manera diferente un mismo estímulo, mostrando así lo que la naturaleza subjetiva de la percepción es. Dentro de este sentido, nuestra experiencia del mundo es parcialmente objetiva, porque responde a estímulos reales y medibles, pero profundamente subjetiva, ya que siempre está mediada por nuestras limitaciones biológicas y nuestros marcos psicológicos. Más que reflejar el mundo tal cual es, percibimos el mundo tal cual como nuestro cerebro nos lo permite hacer.